Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 31. Hoy, queridos amigos, finalizamos los capítulos y versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 28, versículo 31 dice: predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Upeay. Es la libertad, es la posibilidad de Pablo seguir predicando. Ay de mí si no evangelizara, de anunciar, de dar a conocer a Jesucristo. Va viendo mo mirin, va viendo mo gye supe. Se ayugo ave a peñan de yara la sembo va que vende a bitebe. Hay cual cajangua peme va eva elo hipotaja va ese pañan de jaycoana. Siendo ya pues va iba ahí hacia güeru peñan de ñara ñe etente la hacia güeru a peme. Peñan de yara te teñe en la huerúa BM. Se está sufrida con amor Jerusalén, se muñaje y cuay, ya pues y cuay de todo. Se denuncia y cuay Félix, ¿se acuerdan? Cuando era gobernador. Después entonces viene Festo también, incluso ante el rey Agripa. Todos estos elementos que se van presentando, queridos amigos, como circunstancias difíciles y negativas en la vida de Pablo. Y hasta el punto de que él tiene que apelar al César. Y sé que la pentendei, pe llama hoy guri sego ya ima guri preso sambucuya feliz y aquí no hay nada que ver porque con algo o una denuncia hay por un tal Jesús que volvió a vivir, que resucitó y opera el año, pero eso no es motivo para que este hombre sea condenado a muerte. Hay pondalle porque le confunde a mucha gente que esto, que aquello, no, dice, eso Félix ya se había dado cuenta. Ahora Festo por donde llega, pero Festo y cangue. Y pues a mi nivel, o que ya la judío fuera guija, entonces va, primero lo apenas llegó y tomó ya la primera determinación de volver a encerrarle a Pablo en la cárcel. Y cuando él se fue enseguida para congraciarse, ¿verdad? Seguramente que los judíos enseguida apelaron allá a Roma, Félix abendoicoy, no penayo en el geo, ya polo ya posea. Félix lo era un personaje, lleva allí para poner. Ustedes pueden volver, mirar un poco, escuchar todo eso que habíamos ya reflexionado sobre Félix. Él era luego esclavo, ¿se acuerdan? Esclavo, después salió en libertad, su hermano compró su libertad, lo sacó, lo recuperó, después se metió en la política, incluso llegó a ser gobernador aquí de Judea. Pero era entonces un baretecho y era luego, claro, un esclavo que no tenía miedo a nada porque él experimentó y vivió en propia vida. Entonces era medio sanguinario, lento, y no que llegué hoy, vea. Oye, puedo tomar las decisiones. Pero sin embargo, si Félix, que se había casado también con una judía, conocía muy bien todo lo que Pablo estaba diciendo y él se daba cuenta y decía, no,
¿cuál es el problema religioso? Hay problema para el imperio romano. No es un problema. Esta es una discusión de ese tal Jesús de Nazaret que murió, que según Pablo dice, volvió a vivir, o sea, resucitó. Y que él predica ahora su vida y dice que les confunde a muchos judíos. Pero hay tema, por ahí. Y entonces viene Festo, y Festo parece que quiere congraciarse porque él quiere la aceptación, ¿verdad?, de este pueblo, porque como ahí ajeno ven, como ahí Judea ven. Entonces, UPB, hoy que sé con el pueblo, muy ponerse con la autoridad judía, etcétera, etcétera, para que no le hagan revolución. Y bueno, y así que le vuelve a condenar, o mejor dicho, le llama a Pablo para volver a abrir de nuevo su causa. Apeando usted y Pablo. Esto yo ya no tengo nada que decir, ya Félix ya me había dejado libre, etcétera, etcétera. Bueno, entonces este contexto, queridos amigos, ahora ya cuando nos estamos despidiendo, versículo 31, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles del capítulo 28, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin impedimento alguno. Cierra el libro de Hechos de los Apóstoles este versículo con una escena dramática. No con una escena dramática, sino que al contrario, con una afirmación teológica poderosa. Esta afirmación teológica, la palabra de Dios no está encadenada. Y justamente el pensamiento de San Pablo. En el segundo libro de Timoteo, o mejor dicho, en la segunda carta que le escribe justamente Pablo a Timoteo, en ese capítulo 2, versículo 9, él le va a decir ahí a Timoteo, la palabra no está encadenada, no puede estar encadenada. Y entonces narra Lucas no el juicio de Pablo ni su muerte. No me interesa yo sino que lo interesante es el hecho de que la palabra de Dios peñan de yarañe oye pues no oye cuau oye cuarca lleva entero vete a benguana oye cuarca peñan de yarañe. Eso es lo que le interesa a Lucas, su evangelio. Desde la prisión domiciliaria, donde él está ahora, lo que habíamos dicho anteriormente, estudiamos en el versículo 30 antes de terminar aquí, Pablo predica a Dios, la Basileia tu Theou, vea la griego, Basileia, reino tu Theou, de Dios. Este reino de Dios que ya está aquí, ¿por qué? Y porque Jesús es el Kyrios. El Kyrios quiere decir Jesús es el Señor. Ela omandaina, ela oñembuba quebe, y tú areje, y tú como redentor. ¿Para qué? Y para construir el reino de Dios. Voy a ver ese mañana ya me lleve ya pues tú me lleva, bueno ya calcula y mía ya que la única misión y el único objetivo de Jesús al entrar en nuestra historia, al encarnarse en nuestra historia, ¿qué era, queridos amigos? El hecho de venir a anunciar el reino de Dios. Entonces, por eso, con mucha valentía, él se siente libre. Se siente libre ¿para qué cosa? Para predicar. Por eso utiliza la palabra sin obstáculo. Upea griego peñandella acólitos, libremente. Acólitos, el cierre entonces no es una conclusión, sino que en realidad el cierre aquí con el versículo 31 es una apertura. ¿A qué cosa? Al anuncio de la palabra de Dios. Una gran libertad del acólitos. El acólitos, que quiere decir entonces, el Papa, el San Pablo, el San Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Cuando llegó a Polonia, no tengan miedo, abran las puertas al Redentor. Y bueno, eso le estaba hablando a los polacos, que se sentían presionados en ese momento por todo el comunismo. A nivel de salgan. Y justamente fue capaz este líder religioso y político al mismo tiempo, San Juan Pablo II, mover a todos los polacos, el corazón de todos los polacos. Y los otros tuvieron que retirarse. Y se volvió una nación de nuevo libre. La palabra no puede estar encadenada. La ñandeña entendieron ahí. Estaba ella boda coñan de Paraguay.
Estaba en y barata ya de su era peje ya la corrupción hasta pejo para vender o allí pues entonces una libertad dentro de nuestro pueblo y de aquello que verdaderamente es la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Sea un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero unir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame a serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte
hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 5. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañé Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos concluyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, con el versículo 31. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo, con toda valentía, sin impedimento alguno. Si nosotros vamos a mirar el contexto histórico y el contexto geográfico, nos encontramos en Roma, nos encontramos en este contexto del Imperio Romano y por lo tanto, estando aquí en el centro del Imperio Romano y Pablo predicando a Jesucristo, esto del reino de Dios hace una colisión, Oyokaina, Oyoká con quién, y nada menos que con el emperador. Le presento a Jesucristo que es el único emperador, el único rey. Él es el verdadero rey del imperio. Queridos amigos, se dan cuenta que al hablar del reino de Dios, no estamos hablando fuera de nuestro contexto. ¿Por qué se hablaba del reino de Dios? Y se habla del reino de Dios porque ellos sabían muy bien que existía el reino
de un César, de un emperador. Haupea, pues esos son reinos simplemente humanos. Cada cosa que hacían estos emperadores, uno peor que el otro, y ahí la gente lleva. Pero entonces, ante esa realidad, se dan cuenta que esto entra dentro del aspecto cultural, dentro del aspecto político. Y ande ya es cada político que aparecen, ¿verdad? Cada político que aparecen, nosotros con las ilusiones, ¿verdad? Siempre, pero al final, cuando ellos comienzan a mirar, y por eso escriben toda una teología también apocalíptica, queridos amigos. Entonces, porque aquí hay una colisión con los valores y los principios que ellos tienen en su corazón, que ellos quieren. Porque no ñeme, la Pax Romana, por ejemplo, era el Baretation. Remacanea ave espada lleva. Oye, quien ella por la Dios, si no, a ver, Yucacá, y para eso están las legiones. La 10ª legión era lo que nosotros decimos la FOPE, ¿verdad? La especializada, ¿verdad? El Mossad, ¿verdad? De otros países, etcétera. La CIA, Umiao, ñatendema, eva loicoa, eva mova be macaneain, ave yajata bm, ave de por y bebe ya pongan la bebe ya posea. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esos son los imperios y los reinos humanos. Peñandella ya poa. Apecha mantegatula yajate no de ella, eñandea lleva. Sin embargo, la propuesta, ¿se dan cuenta que la propuesta del Evangelio es una propuesta, hasta podemos decir la palabra, podemos utilizarlo muy bien, la palabra utopía, utópica. Baese la utopía, baese la palabra utópica. Quiere decir que el reino de Dios es algo que tenemos que construir, pero con mucho esfuerzo para que la comunidad se entienda, se ame, se respete y que esa utopía se haga realidad porque nos amamos, nos respetamos, nos queremos y nadie se pone en contra del otro para aprovecharse del otro, para robarle al otro, para agredirle al otro, sino que al contrario, la solidaridad es el buen samaritano, ese que está ahí golpeado, caído, entonces es la comunidad la que le quiere levantar, la que le quiere dar lo mejor de sí mismo. Pueden imaginar la utopía del Evangelio, el reino de Dios. Basileia tu seu. Pero hay una colisión, ¿por qué? Y porque si yo vengo y digo, aquí tenemos que instalar el reino de Dios y el rey es Jesucristo, entonces, ya entendeba ahí, y sobre todo, ¿quiénes es lo que entienden mal? Y los poderosos, porque eres pocos ese cuerajino, porque ellos quieren seguir con su basileia, no tu seu, sino que tu antropos o antropu de los hombres, ¿verdad? El basileia de los hombres, el basileia de acuerdo a lo que yo pienso, mi egoísmo quiere, de acuerdo a mi conveniencia, de acuerdo a mi grupito. Voy para la ñamondata, voy para la yapota ñande baena, ese vaya y puruta con gente, como esclavos. Cómo esta gente seguirá siendo un abadín, esclavos que están a mi servicio. Y con todas las estrategias que uno puede pensar humanamente. Pero aquí viene la utopía del Evangelio. El reino de Dios y el reino del César colisionan entonces teológicamente. Entonces, proclamar a Jesús como Kyrios es una afirmación contracultural, contra el César. Solo Cristo es soberano, no el emperador. Ay, aquí sigue, me metiste el dedo en lo más profundo de la llaga. En la cultura imperial, queridos amigos, proclamaciones de este tipo eran vistas como subversivas. Estas proclamaciones son subversivas. El término basileia, reino, rey, no era entonces un término, queridos amigos, inocente. No, basileia tu seu era un término político, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que es un término escatológico. Porque ñande upeo to jinala yaguatañaina, upea la ñande yara utópicamente ueru ñandea y ñande dale. Pelle pita sobe lo mitad, dale ya pobre, pero ya yo juan ya poponana. Ña mañana ya esa ñande yara y ñande pe mañana ve esa eva pender a pisar hoy con teme. Aupecha mante pe yapota la basileia tu ceu, es decir, ese reino de Dios, donde los criterios y los valores
no robarás, no mentirás, no desearás la cosa de tu prójimo, honrarás padre y madre. O sea, todos los 10 mandamientos ya en voz asau, bebé. Peñane acnaro, pero eso, ahí está, en colisión directa. Porque no es, decíamos, un término inocente el basileia, el reino. Porque al otro le asusta. Yo soy el rey aquí, yo soy el que impongo las reglas del reino. ¿Cómo va a ser nuestro reino aquí terreno? Ahí bajabe, el Evangelio de Jesucristo nos muestra el reino, que es un reino político. ¿Por qué polis? Porque polis quiere decir ciudad. Referente dice, ica quiere decir referente a la polis. Quiere decir que entre nosotros, humanamente y terrenalmente, tiene que haber una organización. El Antiguo Testamento ya nos hablaba a través de la monarquía. El rey tenía que ser el que buscaba el basileia tuseu. Y sin embargo, queridos amigos, ahí ya podemos comenzar a reflexionar y decir, moto para la ñandeyeya pina, para la yeya poaña. Y entonces, la expresión enseñaba sin estorbo, refleja, queridos amigos, que pese a la prisión de Pablo, basileia tuseu, el Evangelio de Dios y la palabra de Dios, Peña de Yarañe, no puede estar aprisionada. Porque ay de mí si yo no evangelizara. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur.
Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Oh, invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso capítulo 28. El último versículo, el versículo 31 de nuestro libro, del segundo tomo de la teología lucana. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin impedimento alguno. Upea la olla página Pablo Coabe, upea la oye esa case añande, lleva upea la oñe mombe uañande. Doc y hoy cualca entre lo eteame. Y en el judaísmo, queridos amigos, del segundo templo quiere decir desde la destrucción de el tiempo de Nabucodonosor del templo de Jerusalén, 586. Del 586 para abajo, lleva, que llegará de nuevo hasta la construcción cuando ellos vuelven del exilio. Ahí, todo ese tiempo nosotros le vamos a llamar el segundo templo, hasta la venida de Jesucristo. Y aquí, queridos amigos, en esta predicación del segundo templo, el anuncio del reino de Dios estaba asociado a la restauración ahora mesiánica. ¿Por qué? Porque ellos, durante el exilio, comienzan a evaluar. Hoy, ¿qué veña porque eres la ñandeña y me pesa la ña y me vaya este ña ñemosena ñandenetaño mía? Y porque los reyes no supieron gobernarnos, fueron egoístas, solamente miraban su bolsillo, solamente miraban sus intereses. Los reyes. Y miren que estamos hablando de hace 3000 años atrás, queridos amigos. Y si hablamos de 3000 años atrás, quiere decir que nosotros mismos también, ¿verdad?, estamos supeditados a esta realidad. Así es que ña mañana ya era ñandemba eva lo icoacue se cueran eva lo icoacue con el pueblo judío. Y por eso, cuando se habla aquí de una restauración mesiánica, esta teología que se llama la teología deuteronómica, es la escuela deuteronomista. Segunda ley o ingojera segunda ley. Upea dice inape primera ley doy coguasuira llevela con a ñande tendo tacuera o yapo cualquier virore. Miraron solamente sus intereses y miren cuál es la consecuencia. Coagañemeñan de esclavos de los babilonios. Estamos en Babilonia como esclavos. Ñañemos en bala ñande netawi. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Por eso yo digo, tenemos que mirar las actitudes y la realidad de lo que sucedió y encontramos en la Biblia para aplicarlo a nuestra vida. Quiere decir que si nosotros estamos mal, quiere decir que hay algo que no funciona entre nosotros mismos. Quiere decir que hay algo que no funciona en nuestra propia vida y en nuestra propia organización. Upeaña mañana. Lucas aquí, queridos amigos, cuando te habla de una restauración mesiánica o una PTI, la oñemboa hoy veñan de yarareje. Esa es la visión apocalíptica del Mesías, porque Mesías quiere decir Salvador. Y de ahí entonces viene el Salvador Yeshua. Yeshua quiere decir el que salva, Yeshua Jesús. O Joshua quiere decir también la misma raíz, ¿verdad? Y el Mesías quiere decir ese ungido, ese Salvador. Pero pegan la Mesías. Ebe Mesías es el Mesías, el Yeshua, el que viene a salvarnos. Y esta es la única restauración que ellos entienden. Lando uno peñan de yara de entonces no vamos a poder hacer nada. El libro del Deuteronomio, capítulo 30, del 9 al 14, nos habla justamente de esta renovación. Como yo de condicional, pues, si ustedes escuchan y ponen en práctica la palabra del Señor, ciertamente que yo les daré prosperidad. Jamás digo la prosperidad, y prosperidad quiere decir vivir en el shalom, es decir, vivir en la paz de Dios. Ya no entendé, ya yo jajúa, lleva ya guatá, ya güero guatá, veñan de yara mombe, uañan de. Es el verdadero shalom. Esa es la verdadera paz que el Señor nos ofrece a través de su palabra, a través de la Biblia. Y bueno, pero no termina ahí, porque después incluso nos hace reflexionar y nos dice, ¿será posible? Tu palabra pero es tan difícil, Señor, para ponerla en práctica. Nosotros tenemos que subir hasta el cielo y alguien tiene que ir hasta el cielo para traernos la palabra de Dios y para poder
enseñarnos para que nosotros la pongamos en práctica? ¿O tu palabra y tu enseñanza están más allá del océano para que alguien vaya a buscarla y traerla aquí y para que nos enseñe y nosotros la podamos poner en práctica? No, Señor. Tu palabra está aquí, está a nuestro lado, está cada día con nosotros para que nosotros lo podamos poner en práctica. Pero vean, yo que fuera y lleguen de la palabra de Dios. Ella sabe a qué. Emañaque, es ya que na pepe hina peñan de yaro y cua ende, será jañe, bueno, ella, pobre sea ande. Y entonces por eso Pablo aquí, que predica en un terreno bastante fértil. ¿Por qué? Porque los judíos conocen y saben muy bien la Torá. Pero, queridos amigos, este terreno también es un terreno también áspero. Por una parte es un terreno fértil en el sentido que hay gente que conoce. La peongendurire Pablo vegetal y la hoja veja bebere. Pero pesa vegetal son duras servicios de Yara, ¿verdad? Y por lo tanto, no quieren seguir las enseñanzas. Los gentiles sí, los gentiles abren mucho más el corazón. Y la palabra por eso, la parresía o la parusía, como nosotros vamos a traducirlo, es la libertad para hablar sin miedo. Es el corte definitivo, hablar sin miedo, sin pelo en la lengua, ñandella lleva. Esta era una virtud muy apreciada en la retórica griega, entre los griegos, la parresía. Y en este contexto, nosotros podemos entenderle a Pablo que no está silenciado por el imperio. La palabra acolutos, que solo aparece aquí también en el Nuevo Testamento, significa que nadie impide el avance del Evangelio, ni muros ni cadenas. Y porque aquí está. La palabra siempre está libre y nunca puede ser encadenada. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio de Lucas empezó con el nacimiento de Jesús. Luego Lucas nos mostró cómo es que Jesús es el Mesías de Israel, anunciando el Evangelio del reino de Dios a los pobres y cómo Él es el verdadero profeta de Dios a Israel. En la siguiente sección, Jesús parte con sus discípulos a un largo viaje a Jerusalén, donde ellos se unirán a miles de israelitas para celebrar la antigua fiesta de la Pascua. Lucas quiere que este largo viaje desde la montaña hacia Jerusalén te recuerde del antiguo y largo viaje de Israel. Con Moisés, ellos fueron del monte Sinaí a la tierra prometida. Después, el rey David estableció Jerusalén como su capital. Aquí, Lucas está retratando a Jesús como un nuevo Moisés, que está renovando el pacto de Israel con Dios, y como un nuevo David que está reuniendo al pueblo para que viva bajo su gobierno. Mientras Jesús se va, Él envía una ola de seguidores delante de Él para preparar cada nuevo sitio para su visita. Luego Jesús llegaría anunciando el Evangelio del reino de Dios. Él llamaría a las personas a seguirle y a unirse a esta cosa nueva que Dios estaba haciendo en Israel. Hay muchas de sus enseñanzas y parábolas en esta sección, específicamente acerca de cómo seguir a Jesús. Te obligará a repensar completamente tu dinero, cómo resolver los conflictos y cómo tratar a los pobres. En cada ciudad, Jesús estaba creando comunidades de personas que estaban aprendiendo a vivir de manera completamente diferente. La codicia sería transformada en generosidad y la ira en perdón.
En estas comunidades de Jesús, todos los marginados son bienvenidos. Sí, buenas nuevas para los pobres. Ese es uno de los temas principales de Lucas. Lo encontrarás por toda esta sección. Toda la gente marginada que él sana, las trabajadoras sexuales deshonradas a las que se acerca, los recolectores de impuestos a los que incluye. Esta es la gente del reino de Jesús. Los líderes religiosos de Israel observan esto y comienzan a criticarlo. Si este es realmente el profeta de Dios, ¿por qué está recibiendo a los pecadores y comiendo con ellos? Sí, esta sección realmente suena como la batalla de los banquetes. Jesús organiza estas cenas como símbolo de cómo el reino de Dios está aquí para los pobres y enfermos, personas que jamás podrían devolverle nada. Jesús también asiste a banquetes con los líderes religiosos de Israel. Y él los expone por convertirse en un club social exclusivo y arrogante. Pero ellos no lo entienden, así que él les cuenta la famosa parábola que dice así. Había un padre que tenía 2 hijos. El mayor es confiable y honra a su padre. El menor, un desastre. Él se rebela y pide su herencia para viajar muy lejos y desperdiciarlo todo en fiestas y estupideces. Luego hay una hambruna en la tierra y se le termina el dinero. Tiene que sobrevivir cuidando los cerdos de alguien. Él tiene tanta hambre que quiere comerse la comida de los cerdos. Y en ese momento se le ocurre, si voy a trabajar en una granja, mejor voy a casa y trabajo para mi padre. Por lo menos no estaré comiendo comida de cerdo. Vuelve a su casa ensayando su disculpa. El padre está seguro de que su hijo no sobrevivió a la hambruna. Un día, él ve a alguien caminando a lo lejos. Es su hijo, no está muerto. El padre corre hacia él y abraza a su hijo, besándolo por todos lados. Su hijo empieza su discurso. Padre, no merezco ser tu hijo. Quizás puedo venir y trabajar para ti. Pero antes de que pudiera terminar, el padre llama a sus siervos a que traigan sus ropas más hermosas, nuevas sandalias y un anillo elegante para su hijo. Deben preparar la mejor comida para un banquete. Es hora de celebrar. Más tarde, ese mismo día, el hermano mayor llega de un largo día de trabajo en el campo para descubrir que el perdedor de su hermano desaparecido ha vuelto a casa y todos están celebrando. Él se enoja, piensa, él ha sido fiel a su padre todos estos años. A él nunca le han hecho una fiesta como esa. Y luego esta desgracia de miembro de la familia llega a casa y van a celebrarlo. Es repugnante. Él se niega a unirse al banquete. El padre encuentra al hermano mayor afuera y le dice: Hijo, tú ya eres parte de la familia. Todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar a tu hermano porque él estaba perdido y ahora ha sido hallado. Él estaba muerto, pero ahora está vivo. Jesús quiere que los líderes religiosos vean a los marginados de la manera en que Dios los ve, como hijos e hijas que están siendo reclamados de la muerte. La comunidad del reino de Jesús está abierta de par en par para cualquiera. El único requisito para entrar es humillarte y reconocer tu necesidad de la misericordia de Dios. El rechazo de los líderes religiosos para con Jesús y sus discípulos es realmente un rechazo al Dios de Israel. A los líderes no les gusta nada de esto. Mientras el viaje de Jesús llega a su fin, el conflicto está hirviendo. Él está camino a Jerusalén para la Pascua, mientras ellos conspiran para matarlo. Y de eso se trata la siguiente sección de Lucas. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración.
Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. El último versículo. Estamos terminando nuestro libro Hechos de los Apóstoles. Upeñande ya esa lleganá, ñajendu lleganá, lleva, peñande apitu uye, yeikuami, peñande yaraje, ñande. Vamos a mirar un poco algunas palabras claves que nosotros tenemos dentro de esta exégesis. Ciertamente que no vamos a hacer una exégesis demasiado profunda, pero hay palabras importantes. Recién hablábamos en el bloque anterior sobre la parresía, que quiere decir la libertad valiente de expresión. Parresía, entre los griegos. Te sentís libre, te sentís libre. Pablo se siente libre. Pablo no se siente encadenado. Pablo no se siente ahí que le están presionando para decir esto o para decir aquello, sino que él, dentro de su teología y dentro de lo que recibió de Jesucristo, es capaz de anunciar sin pelos en la lengua. Paz en griego es todo, paz, paz. Pero por otra parte también resis quiere decir hablar, resis, discurso. Implica hablar con franqueza. Todo palabra. O sea, hemos invitado en mí, pones toda la palabra, o sea, todo el peso. Eso quiere decir, hemos invitado todo el peso que vos tenés. Implica hablar entonces con franqueza, sin censura, sin temor. Y en el Nuevo Testamento describe ese estilo también, queridos amigos, apostólico. El estilo apostólico era hablar la parresía, ella lleva, sin miedo, con fuerza. Es la actitud de Cristo también. Cristo habla con parresía, sin miedo. San Juan capítulo 16, principalmente en el versículo 25, nos muestra esta actitud también de Jesús. Y aquí Pablo en este capítulo, en este versículo 31 del capítulo 28, nos habla que Pablo habla libremente, con toda libertad, con la autoridad del Espíritu, no como un prisionero derrotado. No, sino que aquí Pablo se siente como un prisionero, pero libre. Libre en anunciar, porque la palabra no puede ser encadenada, dice Pablo. Queridos amigos, esto es esencial. Y la Basileia Tuseu, que ya hemos dicho varias veces, que quiere decir el reino de Dios, el Basileus, rey, y este término remite a la soberanía activa de Dios sobre el mundo. En la literatura judía se esperaba que Yahvé restaurara su realeza sobre el pueblo. Su realeza. Es restaurar a Ñande Yara. Ella pone a Ñande Yara. Tenés que restaurar al pueblo. Y Lucas también insiste muchísimo en que este reino ha llegado en la persona de Jesús. En la persona de Jesús nosotros podemos encontrar, en síntesis, la libertad. La libertad en la persona de Jesús para anunciar el reino de Dios. Queridos amigos, si nosotros estamos atados a poderes fácticos, o estás atado a la ideología de un partido, estás atado a lo que te diga tu patrón,
estás atado a lo que te diga, no sé, una cultura social, por ejemplo. Alguna vez en nuestra cultura social, para ponerle nomás un ejemplo, la famosa presión social, decimos nosotros, la presión social. Me te imita cuñar o lo que sea en una familia. A lo mitad Jehuasurei, por ejemplo, Jehuasurei. Después la Jehuasureia, siempre me mandan a la macho, Jehuasurei. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que esa persona dentro, ¿verdad?, de la familia, eso nos haga pasar vergüenza, bla, 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 ¿verdad? ¿Y qué hacemos? La presión social hace que, por ejemplo, le diga, bueno, ya ella acabe de lo que sea, de médico inescrupuloso o cualquier partera shaibero y yajata, reabortádase. O la misma persona, ¿verdad? Hace poco eso mismo, ¿verdad?, sucedió entre jóvenes, imagínense, jóvenes, aquí en nuestro país, ¿verdad? Uno que no acepta, otra que acepta y dice que quiere, pero el otro no acepta, no quiero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa, queridos amigos? ¿Qué es lo que pasa? Y de esta manera lo único que podemos decir que Pablo, al decirnos que la palabra no puede estar encadenada, él está diciendo, por una parte, el anunciar y el decir lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Por donde sube Pilato justamente a Jesús. Pero después no es capaz de quedarse a escuchar y a entender lo que es la verdad. Porque te tenían de yo soy la verdad. El que viene a mí, ese es el que va a encontrar la verdad. La verdad es aquel que sigue las huellas de Jesucristo. ¿Pero por qué? Como dice Pablo, porque la palabra no está encadenada. El profeta, en realidad, es el que mira la realidad. Sobre la realidad o positiva o negativa, él predice el futuro. Si algo va bien, y bueno, te va a decir esto, pero maravilla, cojo por ahí de. Y si algo ve que está mal, él dice, cojo ahí, ve tante mañana de. Y después no se queda con eso solo en anunciar, sino que también en denunciar, porque mira hacia atrás. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque oñe mondapá, porque yapú, porque oñe promete, porque entonces yapoy, porque se sigue solamente ciertos esquemas de poder y esquemas de egoísmo. Entonces, UPB ya es el tema. Bueno, queridos amigos, Jesús es el Kyrios, el Señor frente al imperio. Y no tenemos que tener miedo porque tenemos que afrontar. Pero aquí también, justamente por eso, estamos continuando la personalidad y la figura del profeta. Anunciar, decir. Y dice luego, sin impedimento alguno, pero a la profeta. Y el Evangelio es una fuerza imparable. ¿Por qué? Y porque aún en la prisión, ni prisiones ni imperios le pueden detener ni frenar al Evangelio de Jesucristo. Y la libertad, queridos amigos, que es una libertad interior, es la que siente Pablo para anunciar, es la que él tiene aquí. Frente a una fuerza y una opresión exterior, sin embargo, él tiene la libertad interior. Y nunca, queridos amigos, podemos quedarnos en vivir y en organizar desde lo que es parcial. Yo y mi grupito, orecuetente, no. El Evangelio es universal. El Evangelio y la buena noticia es para todos. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Le recibe a todos. Queridos amigos, me despido de ustedes. Con esto concluimos también Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, el versículo 31. Y les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.